Todo el mundo sabe que la lucha libre profesional se basa en una trama planificada de antemano en su mayor parte. Es algo normal en este negocio. Sin embargo, lo más loco son los cambios que nadie ve venir. No solo dejan boquiabiertos a los aficionados, sino que a veces alteran por completo la historia del negocio. ¿Cuáles son esas decisiones de último momento que cambiaron la WWE para siempre? Averigüémoslo, empezando por el reinado de Chris Jericho como campeón indiscutible. En lo que a luchadores profesionales de éxito se refiere, los libros de historia considerarán para siempre a Chris Jericho como uno de los mejores que jamás lo hayan hecho. Se trata de un miembro del Hall of Fame que ganó el Campeonato Mundial y el Campeonato Mundial de Peso Pesado en la WCW. Ganó un récord de 9 campeonatos intercontinentales y se convirtió en el 9º campeón de la Triple Corona y el primer campeón indiscutible en la WWE, y una serie de otros títulos en la ECW, New Japan Pro Wrestling, y ahora la AEW. Es un palmarés mucho más impresionante del que pueden presumir la mayoría de los luchadores. Pero eso es lo que pasa con los libros de historia. Nunca cuentan la historia completa. Verás, un par de semanas antes de Vengeance, tuvo lugar el 9 de diciembre de 2001. Chris Jericho ni siquiera estaba en la carrera para reclamar el título. Y vamos a hacer algo mejor. Un par de años antes, ni siquiera estaba a las órdenes de Vince McMahon. En julio de 1999, Chris Jericho era considerado una de las mayores superestrellas de la WCW gracias a su cautivadora personalidad en el ring. Sin embargo, después de que la promoción desapareciera y fuera adquirida por Vince McMahon, Jericho fue uno de los muchos antiguos empleados de la WCW que se trasladaron a trabajar a la empresa de Stamford. La historia en torno a esta migración fue bastante creativa y pasará a ser uno de los ángulos más transformadores jamás vistos en el negocio. Chris Jericho, que empezó con un decepcionante combate con Chyna, ascendió rápidamente y en 2 años se convirtió en 4 veces campeón intercontinental. Pero eso no fue más que el principio. Como parte de la historia de la invasión, Vince McMahon y sus ejecutivos creativos se convencieron de la necesidad de fusionar el campeonato de la WWE y lo que solía ser el campeonato de la WCW. Después de todo, en 2001, un buen número de antiguos fans de la WCW eran ahora espectadores de la WWE. Para lograrlo, introdujeron el título WWE Undisputed Champion y se programó un torneo para coronar al ganador en el Pay-Per-View Vengeance de 2001. Los aficionados y los medios de comunicación especularon con la posibilidad de que en la final se enfrentaran Stone Cold, Steve Austin y The Rock, 2 de los luchadores más importantes del momento. Sin duda, los seguidores de los 2 luchadores preferirían que ganara su favorito, pero que cualquiera de los 2 se alzara con la victoria difícilmente levantaría una ceja. Sin embargo, todo el mundo sabía que Vince McMahon tenía a otra persona en mente. ¿Y el giro de la trama? Inicialmente, la elección de McMahon fue Kurt Angle. Así es. El luchador ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos era también uno de los nombres de moda en la empresa y estaba inmerso en un aclamado combate con Steve Austin que fue suficiente incentivo para que fuera nombrado campeón undisputed. Como Kurt acabaría revelando en una entrevista muchos años después, Vince McMahon le había llamado unas 2 semanas antes de Vengeance y le había dicho que acabaría la noche con el título. Estaba sellado, firmado y entregado. Como era de esperar, Kurt Angle estaba eufórico por convertirse en el primer poseedor de un título tan importante. Así que imagínense la decepción que sintió el bicampeón de la división IN de lucha libre de la NCAA cuando el presidente se puso en contacto con él unos 9 días después para decirle que había cambiado de opinión. Hasta la fecha, nadie sabe realmente qué influyó en esta decisión, pero McMahon decidió 5 días antes del evento que Chris Jericho ganaría el título. Pero eso no es todo. A pesar de tomar una decisión tan importante, Vince McMahon nunca llegó a contactar oficialmente con Jericho para darle la noticia. Según el Great Wall of Jericho, no se enteró de los cambios argumentales hasta un día antes del evento. Jericho estaba en la cafetería de la empresa cuando escuchó a McMahon y al Undertaker manteniendo una conversación. Por lo que escuchó, McMahon estaba decepcionado porque el negocio se había ido por el retrete debido a la decisión de poner el título en manos de Jericho la noche siguiente.
Por lo que podemos adivinar, el bueno de Vince no estaba muy convencido de la decisión, pero por alguna razón que probablemente nunca sabremos, Jericho ganó el título de campeón Undisputed en Vengeance 2001. Acabaría perdiendo el título ante Triple H en WrestleMania X8 solo 3 meses después, pero eso no importaba. Lo había ganado y se había convertido en la primera persona que ostentaba ese título. Esos eran los hechos que importaban, y estos mismos hechos resultaron ser los que salvarían la carrera de Chris Jericho en los años siguientes. Expertos, periodistas y críticos han afirmado que Jericho nunca debería haber ganado el título porque, en ese momento, simplemente no era ese tipo. Y eso fue bastante obvio durante el año siguiente, cuando estuvo a punto de ser considerado un luchador de nivel medio. Un joven Chris Jericho luchó para construir una base de fans y aún más para mantener la que ya tenía. Sus actuaciones en el ring no fueron tan cautivadoras durante un tiempo, y normalmente, una fase tan pobre podría señalar el final de un luchador en una empresa tan grande como la WWE. Sin embargo, el hecho de que se le hubiera concedido el título de campeón sin disputas poco antes hacía casi imposible que la empresa lo despidiera, aunque sus actuaciones lo merecieran. Un cambio de decisión de una fracción de segundo mantuvo a Chris Jericho en la empresa el tiempo suficiente para que encontrara su sitio y siguiera ofreciendo actuaciones icónicas durante la mayor parte de las 2 décadas siguientes. En este caso, podríamos decir que todo salió bien, pero no se puede decir lo mismo del siguiente caso, el Montreal Screwjob. No puedes decir que eres un verdadero fan de la WWE si no conoces la historia del Montreal Screwjob de 1997. Una historia infame tan antigua como el tiempo, es el nombre de etiqueta dado a la lucha entre Shawn Michaels y Bret Hart, en la que Michaels jodió a Bret para ganar el título de campeón de la WWE en Survivor Series. Es una historia bastante sencilla, pero hay muchas cosas que sucedieron en el trasfondo que muy poca gente conoce, así que presta atención. Verás, en 1997, cuando tuvo lugar el Screwjob, Shawn Michaels y Bret Hart no eran solo 2 luchadores tratando de hacerse un nombre. Lejos de eso, de hecho. En 1997, Bret Hart era fácilmente considerado uno de los 5 mejores luchadores profesionales de toda la industria del entretenimiento de la lucha libre. Llevaba 14 fieles años trabajando en lo que se conocía como la World Wrestling Federation y tenía 2 reinados del Tag Team Championship. Había ganado 2 veces el Intercontinental Heavyweight Championship y 5 veces el WWF Championship. Shawn Michaels llevaba 4 años menos en la empresa, pero ya era igual de famoso y exitoso. Su disfraz de villano vanidoso y cruel había funcionado a las 1000 maravillas desde el día en que entró en la empresa como la mitad del dúo The Rockers junto a Rick Janetti. Y su palmarés, 3 campeonatos intercontinentales, 3 campeonatos mundiales por equipos, 2 campeonatos mundiales y un campeonato europeo. Eso es bastante impresionante, ¿no crees? Pero aquí está la cosa. A pesar de ser 2 de los mejores trabajadores de la empresa, Bret y Shawn nunca se vieron cara a cara. Durante muchos meses, habían estado discutiendo sobre una serie de cuestiones, desde dudar de la profesionalidad del otro, hasta Michaels acusando públicamente a Hart de tener una aventura con otra superestrella de la WWE, Sunny. El enfrentamiento llegó a tal punto que ambos intercambiaron puñetazos en más de una ocasión entre bastidores. En medio de todo esto, la WWE atravesaba una difícil situación financiera debido a la competencia de la WCW, y los planes de futuro de Vince McMahon para su empresa no incluían a veteranos como Bret Hart. Según los informes, Vince McMahon animó a Bret a aceptar una oferta de la WCW, a pesar de haberle impedido marcharse justo un año antes. Así que cuando llegó la oferta, Bret Hart aceptó unirse a la WCW. El único problema era que él era el poseedor del campeonato de la WWF en ese momento. Vince McMahon no iba a permitir que uno de sus mejores empleados se fuera a una empresa rival mientras seguía ostentando el título más importante de su promoción. Así que sugirió que Bret renunciara al título en su último combate, que tendría lugar en Survivor Series,
en Montreal, la ciudad natal de Bret. Normalmente, Bret Hart se habría ceñido a la historia de McMahon y habría perdido el título ante HBK, pero su mala relación con Shawn Michaels no se lo permitió. Según Bret, tuvo una conversación con Michaels en octubre de 1997 después de un evento y durante esta conversación sugirió que los dos enterraran el hacha de guerra y fueran profesionales en el evento Survivor Series del mes siguiente. Bret afirmó que llegó a decirle a Michaels que no tendría ningún problema en perder contra Michaels si McMahon se lo pedía, pero la respuesta de Heartbreak Kid indicó que no estaría dispuesto a hacer lo mismo con Hart. Esto, unido al hecho de que Michaels había faltado al respeto a Canadá unos meses antes, aunque formaba parte de su gimmick, endureció el corazón de Bret en contra de perder su último combate en la WWE. En su lugar, acordó con McMahon y el árbitro del combate, Earl Hebner, que el combate terminaría en descalificación y el título de campeón quedaría vacante. Pero el 8 de noviembre de 1997, justo un día antes de Survivor Series, Vince McMahon convocó una reunión a puerta cerrada en una habitación de hotel, a la que solo asistieron Pat Patterson, mano derecha de Vince, y Shawn Michaels. Y en esta reunión, el presidente explicó su gran plan para traicionar a Bret Hart y hacer que HBK fuera el ganador del combate. El ayudante de McMahon, Gerald Briscoe, el árbitro del combate, Earl Hebner, y algunas otras personas se unieron al plan, y eso fue todo. El día del evento, todo salió según el plan de McMahon, para sorpresa de Bret Hart. Esta traición provocó no solo la salida de Bret de la empresa, sino también la de Jim Neidhart y el British Bulldog, ambos decepcionados por la violación de la confianza y la ética de la lucha libre por parte de Vince McMahon. Hasta la fecha, otros luchadores y personalidades importantes del mundo de la lucha libre siguen expresando su animadversión hacia Shawn Michaels por su implicación en lo que se considera una mancha negra no solo para la WWE, sino para la lucha libre en su conjunto. Y todo lo que hizo falta fue una discusión de unos minutos horas antes del evento. Si hay una decisión que podría considerarse más controvertida que el Screwjob en la historia moderna de la WWE, tendría que ser la de Brock Lesnar poniendo fin a la streak. De nuevo, este es otro incidente del que probablemente has oído hablar al menos una vez en todos tus años de ser fan de la WWE. Para aquellos desinformados, sin embargo, he aquí un breve resumen de este episodio. En 1991, el Undertaker era básicamente un novato en la WWE. Acababa de llegar a la empresa después de un par de años en la WCW, pero los aficionados, los medios de comunicación y Vince McMahon podían decir que había algo especial en él de inmediato. Así que, en su primera aparición en WrestleMania, Taker se enfrentó a una serie de luchadores, todo debido a la preparación de un enfrentamiento con Jimmy Snuka en WrestleMania 7 en 1991. En lo que se consideró un combate de descarte, Mark Calaway golpeó a Snuka con el Tombstone Piledriver antes de inmovilizarlo para conseguir la victoria. Al año siguiente, en WrestleMania 8, fue Jake the Snake Roberts el que recibió el Piledriver de Taker, y al año siguiente fue una victoria por descalificación del Deadman contra el Giant González. 3 eventos de WrestleMania y Taker estaba invicto, nada especial en realidad, pero poco a poco se convirtió en una cosa. A los fans parecía encantarles, los medios de comunicación parecían tener mucho que decir al respecto, y se convirtió en ese ángulo que simplemente tenía un punto dulce y nunca podía salir mal. The Undertaker contra cualquiera en un evento de WrestleMania, y los resultados solo podían ir en una dirección. Aunque no fue planeado en sus primeros años, Vince McMahon rápidamente se dio cuenta de la atracción que esta racha estaba consiguiendo y decidió sacar lo mejor de ella. Comenzó a presentar oponentes de mayor envergadura y a poner en juego títulos importantes en esos combates. Se prolongó hasta WrestleMania 2013, cuando derrotó a CM Punk, y entre esos años, Taker había conseguido 21 victorias consecutivas en WrestleMania, derrotando a un total de 18 hombres. 3 de esas victorias vinieron contra Triple H, 2 contra Kane, 2 contra Shawn Michaels, y una serie de otros espectáculos icónicos como el partido handicap de Taker contra A-Train
y Big Show en WrestleMania 19. Solo se perdió 2 eventos de WrestleMania durante esta racha, que fueron WrestleMania X en 1994 y WrestleMania 2000, debido a lesiones legítimas. Desde una simple victoria por la borda en 1991, The Undertaker se había convertido en la pieza central de cada evento de WrestleMania, con muchos afirmando que sería un mayor honor poner fin a la racha que ganar el campeonato de la WWE. Y con tal apoyo de los fans, llegaron un montón de debates y discusiones sobre quién merecía el honor de poner fin a la racha. En 2014, Brock Lesnar estaba a solo un par de años en su regreso a la WWE y la lucha libre profesional después de su tiempo de ausencia en la UFC. Marcó su regreso con una serie de momentos icónicos, enfrentándose a John Cena para reafirmar su estatus de villano y golpeando a Vince McMahon y sus duelos con Triple H. Al mismo tiempo, se estaba gestando un beef entre Lesnar y The Undertaker, que se remontaba a cuando Lesnar perdió su campeonato de peso pesado de UFC ante Caín Velázquez en UFC 121. Muchas piezas dispersas del rompecabezas, pero Vince McMahon tenía un plan para unirlo todo. Así que en febrero de 2014, en un episodio de Raw, The Undertaker aceptó abiertamente el reto de Brock para un combate en WrestleMania XXX, programado para el 6 de abril en el Mercedes-Benz Superdome de Nueva Orleans. Tenía todos los ingredientes para ser un éxito de taquilla, pero era un evento de WrestleMania, así que, en el fondo, todo el mundo esperaba que The Undertaker saliera vencedor de alguna manera. A la hora del espectáculo, las dos superestrellas subieron al ring y ofrecieron un gran espectáculo. Lesnar había conseguido 3 F5, pero el Deadman siguió luchando. Hasta que después de 25 minutos y 12 segundos, Lesnar consiguió el pin y eso fue todo. Acabó con la icónica racha récord de WrestleMania. El público enmudeció sin poder creer lo que acababa de ver. El locutor del combate, Michael Cole, no podía contener su asombro e incluso otros luchadores en el backstage estaban absolutamente estupefactos. Aunque parezca una locura, nadie sabía que esto iba a ocurrir. De hecho, la noche antes del show, ni siquiera el Undertaker era consciente de que su racha iba a terminar. Vince McMahon no se puso en contacto con el Deadman y la bestia encarnada hasta la mañana del evento y les informó de cómo se desarrollaría el combate. A pesar de la sorpresa, se dice que Taker se tomó bien la noticia, siendo profesional y aceptando cualquier argumento que se le diera. Lesnar y, más aún, su representante en pantalla, Paul Heyman, estaban entusiasmados ante la perspectiva de tener la oportunidad de acabar con una racha tan emblemática. Resulta que en los primeros 5 minutos del combate, The Undertaker sufre una conmoción cerebral, por lo que, aunque es capaz de trabajar durante todo el espectáculo, Taker afirma no recordar nada de lo sucedido. Sin embargo, años después, hablando sobre ese combate, The Undertaker había señalado que hubiera preferido perder contra Roman Reigns, afirmando que Lesnar ya era un gran nombre y no necesitaba la atracción que suponía acabar con la streak. En cuanto a Vince McMahon, su explicación fue que quería hacer un gran negocio de otro luchador, creyendo que el tiempo de The Undertaker en el Sun había terminado. Y a pesar de muchas opiniones contrarias, el presidente creía que Lesnar era la mejor opción para ser puesto en el centro de atención. ¿Tenía razón? Probablemente nunca lo sabremos, ya que obtuvo el centro de atención y lo ha hecho notablemente bien como el hombre que lo hizo 21-1. En cuanto a decisiones icónicas de último minuto en la WWE, no hay nada mejor que el Montreal Screwjob y el final de la racha. Pero aquí hay algunos contendientes cercanos. Por ejemplo, el final del Royal Rumble de 2005. No mucha gente recuerda esta edición de uno de los mayores eventos de la WWE. No fue el mejor de los Royal Rumbles, pero definitivamente tampoco fue uno de los peores. El evento principal contó con Eddie Guerrero, Chris Benoit, Hardcore Holly, Edge, Rey Mysterio, Booker T, Shawn Michaels, Kurt Angle, Mark Jindrak, Christian, Chris Jericho, John Cena y Batista. Es decir, con una alineación como esa, no se necesita mucho para hacer un buen espectáculo. Pero lo que puso este evento en los libros de historia y en nuestra lista es cómo terminó la noche. Al igual que los Royal Rumbles,
Hubo 30 participantes diferentes que subieron al ring para actuar y disfrutar de su tiempo en el centro de atención. De estos 30, Batista, John Cena, Edge y Rey Mysterio fueron los últimos 4 hombres en pie. Edge eliminó a Mysterio con un repuesto y fue eliminado por John Cena y Batista poco después. La pareja de futuras superestrellas de Hollywood quedaron en el ring y sus esfuerzos por eliminar al otro se prolongaron durante un buen rato. Varios FU fallidos, Batista bombs y puñetazos más tarde, Cena y Batista de alguna manera terminaron lanzándose mutuamente fuera del ring. Esto no ocurre muy a menudo en la WWE, pero cuando sucede, hay una regla que estipula que la primera persona cuyo cuerpo haga contacto con el suelo se lleva la victoria. El único problema esta vez fue que ambos tocaron el suelo exactamente al mismo tiempo. Pero los árbitros de Raw dieron por ganador a Batista, mientras que los de SmackDown dieron por ganador a Cena. Fue una de las pocas veces que vimos la división de marcas jugar un papel en la historia, que para ser justos, fue bastante bueno. El único problema es que esa secuencia no estaba planeada. Originalmente Batista iba a ganar el combate de forma normal, pero cuando fue a por la bomba final que debería haber derribado a John Cena por la cuerda superior, Big Dave también perdió el equilibrio y falló el movimiento, por lo que acabó cayendo fuera del ring. Los árbitros de las dos marcas fueron instruidos para mantener la historia levantando sus manos y apoyando a la respectiva superestrella de su marca. Mientras lo hacían, los otros oficiales de la WWE en el ring corrían para localizar a Theodore Long y Eric Bischoff, los directores generales que sabrían cómo proceder. Pero, por loco que parezca, ambos habían cerrado por hoy y no aparecían por ninguna parte. ¿Quién iba a salvar el día y evitar que la noche se complicara? Vince McMahon entró como un toro, y todo eso no era parte de la historia. El presidente estaba furioso por todo el lío, y cuando salió al escenario y ordenó a ambos hombres que volvieran al ring, todo era real, nada de kayfabe, nada de trama, solo un presidente enfadado intentando salvar la trama y evitar que se reescribiera la historia. Un par de minutos más tarde, Cena podría haber sido nombrado ganador por los ignorantes oficiales que estaban en el ring. Pero McMahon entró, reinició el combate y le reventó los cuádriceps por las molestias. Además, debido a que solo quedaba un minuto antes de que WWE se cortara en el canal de transmisión, el combate tuvo que ser apresurado, terminando finalmente con Batista consiguiendo la victoria de una manera anticlimática. Así que sí, Vince McMahon ha tenido muchos días malos, pero en este momento, la decisión en el último segundo de subir al ring impidió que se reescribiera la historia. Justo antes de terminar este vídeo, veamos los cambios de decisión que cambiaron toda la trayectoria profesional de un tal Braun Strowman. Fuera de la lucha libre profesional, Braun Strowman tiene una lista bastante interesante de logros de su carrera de strongman. Pero cuando llegó a la WWE, en 2013, a través de NXT, estaba claro que Strowman tenía mucho trabajo por hacer antes de poder ser considerado uno de los mejores del negocio. Y le daremos esto. En 2018, lo habrá hecho bastante bien por sí mismo. Ser parte de The Wyatt Family, interpretando el papel de un monstruo imparable que dominaba físicamente a la mayoría de los oponentes, construyó a Strowman una reputación y una base de fans. Incluso ganó el campeonato intercontinental, 2 Raw Tag Team Championship, y fue el ganador del WWE Greatest Royal Rumble Championship en 2018. Pero todo eso no significaba que Braun Strowman tuviera el material para convertirse en el campeón universal de la WWE, al menos no tan pronto como lo hizo. Originalmente los fanáticos habían estado especulando y anticipando un enfrentamiento entre Goldberg, que acababa de regresar a la WWE unos años antes, y Roman Reigns, que era el mayor intérprete de la compañía en ese momento. Era el combate que todo el mundo quería ver, y meses antes de WrestleMania 36, tras una cuidadosa planificación y deliberación, el equipo creativo decidió que lo mejor sería que los dos hombres se enfrentaran en el mayor evento de ese año. Pero todo esto fue antes de que llegara la pandemia mundial y echara por tierra todos los planes. En lugar de ser el icónico evento en un estadio con una asistencia estimada de 70,000 aficionados, WrestleMania tuvo que celebrarse en un performance center vacío con montones de cámaras alrededor.
Como si eso no fuera suficiente para descarrilar los planes iniciales, Roman Reigns también declaró que no participará en el evento debido a algunos problemas de salud de su batalla previamente anunciada contra la leucemia. Así que el combate entre Roman Reigns y Goldberg seguía sin poder celebrarse, al menos de momento. Pero la WWE tenía que dar a los fans algo en WrestleMania, y por eso recurrieron a Braun Strowman. Sin embargo, aquí está la parte loca. Debido a la indecisión con respecto a quién darle la oportunidad de enfrentarse a Goldberg, Strowman no se enteró hasta los últimos minutos. Estaba literalmente de camino a Wisconsin para pasar tiempo con su familia. Había conducido unas 21 horas y estaba a solo 1 hora de casa cuando recibió la llamada de que se le necesitaba en Orlando para luchar por el título universal. Aunque parezca una locura, la WWE tuvo que enviar un jet privado para recoger a Braun y llevarlo directamente de vuelta a Orlando, donde se grabó el combate. En un universo alternativo, muchos otros luchadores podrían haber recibido esa llamada en lugar de Strowman, pero esta decisión de última hora cambió por completo la narrativa de su carrera. Eso es todo en este video sobre las decisiones de último segundo que cambiaron la WWE para siempre. ¿Cuál de estos momentos crees que fue más icónico y definitorio? Déjanos saber tus pensamientos en la sección de comentarios y antes de irte, no olvides darle like a este video y suscribirte a Ring Rivals para que no te pierdas los próximos.